Bienvenidos una nueva vez a Hablemos de Salud. Y hoy tenemos un invitado muy especial, el Dr. Herbert Stern. Y no es todos los días que uno puede entrevistar a un oftalmólogo que además es historiador y escritor. Así que para mí es un gran honor contar con su presencia el día de hoy. Doctor, ¿cómo se siente? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Me siento en mi casa. Ah, qué bueno, me alegro. Y eso es importante para nosotros, que se sienta así. Y además, de verdad, que me parece increíble que podamos discutir sobre este libro que he escrito sobre la historia de la medicina dominicana. Sí, ¿Cómo empezó ese proyecto? Pues mira, yo tenía un paciente en el Hospital La Diabetes, que era el doctor Rafael Caseacta, que fue un dentista. Oh, sí. Muy importante dentista, fue rector de la universidad y era un hombre muy interesante, un intelectual. Y un día, hablando ya en el hospital, me dice, tú deberías escribir la historia de tu especialidad. Y dije, es verdad. Entonces comencé a trabajar en la historia de la oftalmología, que la publiqué en el 2005. Pero fue tanto el material que fui encontrando que 10 años después, en el 2015, publiqué la historia de la medicina dominicana del siglo XX. O sea que no hace tanto. Son 2 tomos y 1500 páginas. O sea, ¿Y dónde podemos encontrar este libro? Debe estar en Dicesa o en Cuesta si quedan. Tú sabes que los libros se venden poco, pero están ahí. Y la verdad que fue un trabajo muy, muy interesante. Yo creo que debe ser el único en su categoría, ¿no? Hay varios libros de historia de medicina. El doctor Moscoso Puello hizo el tratado más extenso que se llamaba Apuntes para la Medicina de la Isla de Santo Domingo. El doctor Rafael Miranda publicó también la historia de la medicina, que tenía una parte de la medicina dominicana. Y existe una sociedad dominicana de historia de la medicina, que fundamos en el 2015 precisamente. Y que, oye, me ha sido importante para promocionar todos los puntos de nuestra historia. Me imagino, claro que sí, y más con tanta modernidad ahora y acceso a la información, me parece importantísimo que tengamos como una base, ¿no? De dónde venimos. Pero es muy difícil conseguir información de los médicos. Sí, por eso. Que digo que deberíamos hacer más accesible esta historia que es tan nuestra, ¿no? Mira, recientemente un acto en el Palacio, que me tocó hablar, yo mencioné la calle Doctor Delgado y nadie sabía quién era el Doctor Delgado. ¿Quién era el Doctor Delgado? Que fue un médico, el Doctor Delgado fue un médico que fue el jefe del cuerpo médico de los ejércitos de la independencia dominicana. Fue el médico de Pedro Santana, el médico personal de Santana, fue director del hospital militar y presidente del juro médico. O sea, fue una gran figura. Una entidad, claro. O sea, la gente dice doctor Delgado, pero no sabe qué era ese doctor Delgado. Claro, ya solo conocemos la calle, ¿no? Claro. Pero doctor, yo me comprometo a leer su libro. Yo creo que vamos a hacer otra entrevista solamente para hablar de este libro. Pues mira, me parece muy bien, porque así la gente enterarnos un poquito, ¿no? Se motiva de las historias de los médicos y la medicina dominicana, que es muy interesante. Sí, sobre todo en Hablemos de Salud, ¿no? Que es un programa dedicado exclusivamente a explorar la medicina de nuestro país, sobre todo de nuestro país, ¿no? Y me parece importantísimo tener un programa con ese antecedente de nuestra historia y posiblemente incluso discutir una visión en base a lo que hemos vivido de a dónde vamos, que me parece interesante conocer un poquito esa visión. También lo hemos hecho. De alguien como usted. De hecho, cuéntame un poquito, ¿cuál es? Pues mira, en la medicina tenemos que revisar urgentemente lo que estamos haciendo. Hay muchas cosas que debemos revisar. Para comenzar, la cantidad de médicos que necesitamos. ¿Cuántos médicos necesitamos? ¿Cuántos especialistas necesitamos? Estadística para poder tomar decisiones. Date cuenta que precisamente fue un médico el que comenzó, el doctor Fanduís, en San Pedro de Macorís, durante la ocupación americana, que comenzó a hacer estadísticas. En nuestro país en ese momento no se hacían estadísticas. Lo que pasa es que él había estudiado contabilidad y sabía tenía un poquito de los dos mundos. Es una historia también interesante. Y tenemos pocas estadísticas, pero necesitamos saber cuántos especialistas, en qué parte del país hay que proyectar la salud para los próximos 10 años. Desde el año 63, 64, tú encuentras artículos, hay demasiados médicos, hay que controlar el número de médicos, porque ahora mismo somos 30 y pico mil. En el año 70 había 1000 médicos en el país. Pasa con los odontólogos también. Igual, y con los abogados, porque
cuando yo era joven, había 3 carreras. Tú eras médico, ingeniero, abogado. O sea, eso es lo que se podía. Hoy en día existen cientos de carreras. Entonces debemos comenzar a formar técnicos, crear otras especialidades y realmente ver qué necesita la población. Yo creo que incluso en otros países, no estoy al tanto de si ya lo están haciendo aquí o lo han hecho en algún momento, pero me parece que no, porque no lo he escuchado nunca. En algunos países regulan la cantidad de matriculaciones que hay en las universidades para ciertas carreras cuando ya hay una sobrepoblación, pero claro, si no se hace el estudio a nivel del país, pues no se puede regular de la madre que es la universidad. Hay muchos países que tienen un filtro de qué notas necesitas y cuántos médicos van a ingresar. Nosotros lo hemos vivido, o sea, nuestro concepto en la escuela de medicina, por ejemplo, cuando yo ingresé a la UNFU, éramos 125, nos graduamos 25 al final, porque era tan dura que muchos se iban, o sea, era parte del filtro. De la manera de pensar. Yo, cuando me gradué de médico de fresco, le pregunté a don Juan Mejía Feliu, que era rector, que era amigo de mi papá, entonces, ¿pero por qué entra tanta gente y sale tan poco? Y dice que tenemos que dejar entrar a todos porque son amigos. Yo vi todo lo contrario en Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de conocer gente que estudiaba en Harvard. Entonces en Harvard entraban 30, pero la universidad se aseguraba de que salieran 30. Porque habían invertido mucho dinero, mucho tiempo en ellos. Claro. Entonces, si un estudiante fallaba en una materia, le buscaban un tutor. Y por eso son tan selectivos al escoger. Entonces, el filtro es para entrar. Ahora, una vez tú entras, entonces vamos a apoyarlo. ¿No habrá algún tema económico detrás de esta razón? Quizás a nivel universitario, porque Harvard es una institución de muchos años. No, pero todas las universidades tienen la universidad americana es muy, muy cara. Hay otra cosa, eso, dejemos ese tema para otro, porque también parte de la historia hay cosas metiendo en patio ajeno. Que llaman, no, si tú quieres, hablamos también de eso. En los años 80, aquí hubo una crisis grande de la educación médica. Es una cosa que tampoco se conoce mucho. Hubo universidades, vino un señor de fuera, un peruano, y comenzó a graduar médicos al vapor. No eran falsos, se habló de títulos falsos, no eran títulos falsos. Eran gente que... No sería con la profundidad de conocimiento necesaria para meritar ese título. No había ningún control. Eran gente que venían, traían un transcript de sus notas de cualquier parte del mundo. Eso no se verificaba. Cuando tú vas a una universidad y tú dices que tú te estás trasladando, esa universidad le pide a la otra universidad, bueno, aquí no, aquí traían el récord de nota. No pedían convalidación. Le cobraban por convalidar, entraban al internado, se iban a hacer el internado en un hospital de un amigo en Estados Unidos. Para hacerte corto el cuento, eran gente que se pasaban 3 semanas en el país y tenían un título de médico dado por Universidad Dominicana. Increíble, no puedo creer. Eso pasó aquí. Eso generó un escándalo internacional. Ahí fue que se armó el CONES y se regularizó la medicina. Pero mi pregunta va en otra dirección. Cerca de 3.000 estudiantes norteamericanos estudiaron en ese esquema y pasaron el FOREN para ejercer en Estados Unidos. De esos 3.000, ¿cuántos tú crees que han perdido la licencia para ejercer? Me imagino que muchos. No puedo creer. 2. El resto ejerce en Estados Unidos sin ningún problema. ¿En serio? En serio. Eso te trae, porque yo lo investigué. Yo me inscribí estoy en shock total. Yo me inscribí en el New York Times para acceso al archivo y busqué a ver si había una demanda o algo, porque, oye, incluso el FBI mandó una agente disfrazada de enfermera que se quería graduar para investigar ese escándalo. Y ahí fue que vino el gran escándalo. Pero esa gente que estudió de esa manera, están ejerciendo, hicieron su especialidad. Eso te pregunta que hay que repensar la universidad. O sea, hay que repensar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. ¿Y cuál es la base que le estamos dando? Para tener un mejor médico hacia el futuro. Y esto es una opinión ya personal, Gina Franco. Cuando yo estaba en la universidad, me voy a reservar su nombre porque además creo que pasa en todas aquí, hay un ciclo básico, que la intención de ese ciclo básico es regularizar un poco la deficiencia de las diferentes entidades escolares, ¿verdad? Venimos de cualquier colegio, de cualquier zona, pública o privada, y la universidad en su primer año completo, de 4 solamente, de carrera, estamos hablando ya de la 4ª parte de la carrera, solamente en tratar de cerrar un gap o un espacio que hay a nivel educativo, ¿no?
y ya solamente me quedan 3 para aprender sobre lo que yo realmente quiero aprender. Claro. Y en Estados Unidos, sin embargo, lo uso de ejemplo porque es el que conozco, Sí. es el que más conozco. Uno va eligiendo materias incluso hasta casi de manera personal. Obviamente hay programas que te requieren cierta cantidad de X materias para poder calificar para graduarte de tal cosa, pero tú puedes elegir un minor, tú puedes elegir una concentración, pero desde el día 1 que entras a la universidad, aunque hay ciertas materias básicas, Sí. no son como las mismas del colegio de nuevo, son Claro. ya entrando en lo que tú quieres estudiar para realmente hacerte un especialista. Y yo, cuando me gradué, sentía muchas lagunas. A pesar de ese año de ciclo básico, yo sentía de lo que yo quise estudiar. Todavía me sentía que no tenía la experiencia necesaria para ejercer al otro día de que me gradué. No me sentía Claro. dentista. Ese es otro punto. No me sentía dentista. Nadie te prepara para ejercer. No. O sea, no hay Y claro, una... la experiencia no se improvisa, pero no tenía esa seguridad. Me acuerdo como ahora que me fui a hacer una pasantía y fui a trabajar en diferentes sitios, incluso sin paga, en sitios que yo admiraba, solo para captar experiencia, para buscar maestros. Que debió darte tu formación en la universidad. Correcto, eso opino. Igual que la pasantía no tiene sentido. No. La pasantía médica es un año que ya, cuando se hizo la pasantía, era porque no había médicos. Entonces había que hacer que los que se graduaban fueran a los sitios donde no había médicos para cubrir ese vacío. Okay. Pero eran sobran médicos. ¿Para qué tú tienes un muchacho que se graduó un año? Eso debería ser Bueno, parte de la alguna formación. razón debe haber detrás de eso, digo Siempre yo, si lo las hay. siguen haciendo, ¿verdad? Pero bueno. Pero la historia nos enseña todo eso. Yo y nos estoy permite encantada. analizar todo eso. Bueno, ya para cerrar el tema de la historia, yo analicé para el libro todos los perfiles del médico de las universidades dominicanas. Y Sí. todos son diferentes. Wow. O sea, ninguna universidad Tiene- plantea el mismo médico que otra. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué buscamos? Y eso son universidades buenas, no quiere decir que sean malas, pero Bueno, eso nos falta. Me relaciono con lo que conozco, que es la odontología, que en una universidad tú sales graduado como un doctor en odontología y en otra muy cercana tú sales siendo estomatólogo, que ya es otro término y le quieren dar como una connotación de que es algo más profundo, algo así. Sí. Al final no lo es simplemente otra forma de llamarse a lo mismo. Sí. Pero como que no lo quieren definir. Yo creo que por tema incluso de marketing y de captación de estudiantes, quieren diferenciar su producto. Pero al final es un producto Claro. educativo. Pero todo eso hay que repensar. Repensarlo, ¿no? Sigamos. Bueno, creo que en esa otra entrevista que hagamos me comprometo y lo estoy comprometiendo a Muy usted bien, con en mucho este gusto. programa a volver a hablar sobre la historia y esa visión y posiblemente algunas propuestas quizás Muy bien. salgan de ahí. Así que, hablando sobre historia y presente, ahora con esta pandemia de COVID, ¿hay alguna visión en base a todo ese antecedente que usted conoce también por haber escrito este libro de historia de la medicina dominicana? ¿Usted tiene, me imagino, alguna opinión sobre el manejo que ha tenido la situación de la pandemia acá, no? Claro. No es la primera pandemia. Date cuenta que en 1918 tuvimos la pandemia Correcto. de la influenza, llamada fiebre española, aunque no venía de España. Y realmente fue una pandemia que duró 2 años y que mató una tercera parte de la humanidad. En esta pandemia hemos aprendido mucho, se ha manejado lo mejor que se ha podido, pero no tenemos toda la data. O sea, nadie tiene todavía la experiencia o el tiempo para afirmar cosas. Vamos tratando de ir paso a paso, pero creo, y sobre todo nosotros como país, lo hemos hecho bastante bien. Sí, yo Lo hemos hecho considero bastante que bien, los números se han lo controlado dicen, hasta cierto punto, ¿no? Claro. Teniendo las deficiencias que sabemos que tenemos a nivel de salud como país, Sí. entiendo que no ha sido tan catastrófico, como yo lo envisioné cuando estaba empezando. Yo dije, esto puede ser fatal para Sí. este país, pero ha sido... se ha manejado. Se ha manejado bastante bien. Y entiendo. da continuamente cosas nuevas. Podemos hablar de lo que ha significado en el campo oftalmológico la pandemia, Correcto. que ha sido sorprendente. Nosotros hemos encontrado con una gran cantidad de personas que han tenido que cambiar sus lentes, que ya no están cómodos con los lentes que tenían. ¿Por qué?
porque todo el mundo ha estado abusando de los dispositivos electrónicos. Uf. Hemos usado más los teléfonos, las tabletas, las computadoras, y eso hace que pequeños cambios que estaban latentes o que podíamos manejar se han hecho evidentes, y la gente ha tenido que cambiarse los lentes. Ha pasado también con el ojo seco. El estar frente a computadoras y a teléfonos hace que tú parpadees la mitad de las veces por minuto. Y hay una gran cantidad enorme de ojo seco. Agrega a eso los restos del virus que están afectando pacientes en la córnea, y están haciendo queratitis y conjuntivitis que duran meses. La conjuntivitis incluso al principio era uno de los principales síntomas que se buscaba. Sigue siendo uno de los síntomas de primera aparición del COVID, pero no se ha demostrado que se transmita el COVID por la lágrima. Okay. Se ha sospechado, pero ningún estudio lo ha corroborado. No. Sí, yo sí había escuchado no, eso, y de hecho casi lo daba por sentado porque lo veía en tantos sitios. Pero no, el virus es un virus aéreo, y es muy difícil que la lágrima, a menos que esté en contacto íntimo, es difícil que la lágrima salte, o sea que no ha sido un foco de contagio. De contagio. Sí. Ah, qué interesante. Aunque hay algunos estudios que han hablado de que el uso de los lentes te ayuda a prevenir un poquito el virus, porque como es aéreo puede entrar por la conjuntiva. Cierta protección. Es una mucosa, entonces puede entrar. O sea pero todavía estamos esperando tener más información. Pero esas cosas del ojo seco y del cambio de refracción ha sido, tú no te imaginas, muy impactante. Ha sido de una gran sorpresa. Doki, luego de esta pausa que tengo que hacer, me interesaría seguir explorando un poquito más sobre la relación entre el COVID y el ojo. Muy bien. Y además otras patologías también. Perfecto. Así que quédense con nosotros y nos vemos en breve. Salud. ¿Tienes gripe, secreción nasal o estornudos? Toma Sanitos, antigripal extra fuerte, y resuelto el problema. Búscalo en sus diferentes presentaciones, capletas y jarabes. Sanitos es un producto de Laboratorios Britannia. Distribuidor exclusivo, Disfármaco. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Gracias por seguir con nosotros. Y sin más, hablemos de salud con el Dr. Herbert Stern, especialista en oftalmología. Y veníamos comentando antes de la pausa sobre la relación entre el COVID y el ojo. Sí. Y me venía comentando que más que por el COVID en sí, por la pandemia y el tiempo libre encerrado en la casa, hemos utilizado más los dispositivos, y eso es lo que más ha provocado entonces patologías oculares. Cambios en la refracción. Okay. Fíjate que cuando uno está, las computadoras, los teléfonos no dañan el ojo, pero te exigen que esté perfectamente corregido el defecto. El que ve es el cerebro. Entonces el cerebro nota que le falta calidad a la imagen y le dice al ojo, enfoca. Entonces, claro, ese enfoque continuo cansa, da dolor de cabeza, da dolor de espalda, se llama astenopia o cansancio ocular, y hay que corregir hasta pequeños defectos de refracción de 0,25. Las tabletas, sí sabemos que en los niños por debajo de 9 años, el uso excesivo de las tabletas puede producir hasta estrabismo, que es reversible, pero los padres tienen que tener su persigue. Siguiendo con lo del COVID, lo que más preocupa que hemos visto es queratitis, afectación de la córnea que se queda a largo plazo. Tenemos pacientes con meses que les dio el COVID, que siguen teniendo dolor, hasta pequeñas úlceras cicatrizadas, pero presentes, que molestan y tienen incómodo al paciente. Eso puede durar meses. ¿Y qué síntomas puede tener esto? Ardor, sensación de cuerpo extraño, similar a lo que es el ojo seco. Y eso lo estamos viendo con mucha frecuencia.
Porque la gente está en una casa con aire acondicionado, abanico, que reseca, frente a un dispositivo electrónico que te hace parpadear menos, y con el calor pues se hace el ojo seco. ¿Y cuáles son las recomendaciones para evitar que esto suceda? Lubricación con lágrimas artificiales, productos lubricantes, porque decirle a la gente que deje de usar computadora o que deje de usar eso no es realidad. Digo yo, hacer una pausa cada cierto tiempo. No lo van a hacer. Tenemos años hablando de ese tema, incluso a nivel de oficina y todo, y nadie puede, porque es que te absorbe el trabajo. Y el que está, por ejemplo, este es un diseñador gráfico que está ahí, tú dices, tiene que descansar 5 minutos cada hora, se pasa 3 horas haciendo un trabajo y no Claro, descansa. y hoy día realmente en los trabajos, en el campo laboral, muchas profesiones se exigen de mucho tiempo ya frente a pantallas. El teletrabajo, todo eso ha cambiado, y entonces lo que hay que hacer es lubricar y cuidar el ojo. Ok. Doctor, y cuéntame un poquito sobre la relación de la diabetes y el ojo. Ok. La diabetes es una de las principales causas de ceguera en el mundo. En los países del primer mundo ya no es la principal causa de ceguera. En países como el nuestro, la catarata es la principal causa de ceguera, seguida por diabetes y glaucoma. La diabetes afecta alrededor del 12% de la población, con lo cual en nuestro país hay más de 1 millón de personas con diabetes. Y esos diabéticos, más de la mitad, sufren algún grado de afectación de sus ojos, principalmente en la retina, que es la membrana donde se percibe la visión. En otros tiempos era como el rollo de la cámara, hoy tenemos que hablar como el chip, la tarjeta de memoria, ¿verdad? Para que la gente lo entienda. Y entonces eso afecta hasta el 60% de los pacientes. Y de esos, entre un 10 y un 20% hacen una retinopatía severa que conlleva a la pérdida de visión si no es tratada. Hoy en día disponemos de todos los medios para diagnosticar a tiempo y tratar a tiempo la retinopatía y evitar que el paciente llegue a la ceguera, pero lamentablemente hay muchos pacientes diabéticos que no saben que son diabéticos, muchos pacientes diabéticos que no tienen un buen control metabólico y muchos pacientes diabéticos que se descuidan hasta que llega un momento que es muy tarde para poder resolver la situación. ¿Y qué tipo de tratamientos hay para esto? Mira, hoy en día existen los medicamentos que se llaman antiangiogénicos. ¿Qué sabemos? Que la retinopatía es la falta de oxígeno en la retina. ¿Qué hace la retina? Produce más vasos para poder absorber más oxígeno. Ellos se llaman neovasos. Y esos vasos sangran, porque en vez de tener 3 capas, como todos los vasos tienen 2, son más débiles, se rompen, sangran, eso se reabsorbe y ahí vienen todos los problemas. Tenemos medicamentos que se llaman antiangiogénicos que detienen ese crecimiento vascular y mejoran la situación, mejoran el edema y mejoran esos vasos. También tenemos el láser o tenemos medios quirúrgicos. Nosotros usamos aquí el Avastin como el medicamento de más amplio uso, aunque hay otros antiangiogénicos que son más específicos, pero mucho más costosos. La historia del Avastin es una de esas historias de la medicina que tú dices, bueno, esos medicamentos, el Avastin, salió en un momento en el mercado un producto para la degeneración macular senil, que es muy parecido en cuanto a que crean nuevos vasos. Salió ese medicamento que costaba $1.500 la aplicación. ¿Ok? En Alemania, un científico, siempre hay un curioso en toda la vida, dice, pero este antiangiogénico es el mismo que el Avastin, que es un producto que se usa para el cáncer de colon, y ese producto cuesta un vial para 17, 18, cuesta $500, o sea, vamos a usar esto. Entonces, es muy curioso, la compañía norteamericana que produce 2 medicamentos, uno de mucho costo y el otro, en Estados Unidos los médicos americanos no se atreven a usar el Avastin porque le han puesto una cosa que dice, esto tiene una recomendación off-label. Significa que ellos no lo recomiendan, pero el resto del mundo lo usa. El mundo entero usa el Avastin porque es mucho más económico. Son ese tipo de regulaciones que uno también se pregunta si tienen otra claro que tiene. por detrás. Claro. Y realmente es un medicamento que, por suerte, lo tenemos a disposición y tenemos láser también, que si un paciente diabético acude a tiempo y se examina periódicamente, sus posibilidades de ceguera son muy reducidas. Pero siempre tiene riesgo porque el tiempo de diabetes es el factor más importante en la aparición de la retinopatía. A mayor tiempo de diabetes, mayor posibilidad de retinopatía. Si yo soy diagnosticada hoy de diabetes,
¿Qué tan rápido yo debería hacer una consulta, incluso quizás preventiva? Ok. Una de las cosas que tenemos que mejorar en medicina es la relación entre los especialistas. Yo no entiendo cómo un diabetólogo, un endocrinólogo diagnostica a un paciente de diabetes y no lo manda al oftalmólogo. Directamente. Porque en el diabético tipo 2 no sabemos el tiempo que ese paciente ya ha sido diabético. Puede debutar en ese momento, pero tal vez tiene 10 años de diabetes. Entonces tenemos que examinarlo en el momento. Es muy diferente el diabético tipo 1, que debuta aparatosamente, con un coma, etc. Ese lo vamos a ver a los 3, 5 años. Okay. Pero el diabético hay que verlo cada año, desde el momento que es diagnosticado. Wow, increíble. Sí, no sabía que funcionaba tan así, sí, la verdad. Es así, y se puede. Ya sé que la diabetes afecta muchos órganos en el cuerpo, pero no sabía que tenía una incidencia tan especial. Es una angiopatía, el ojo, el corazón, los riñones, son de las que más afectan. Nosotros tenemos ya en la clínica un sistema de inteligencia artificial que se llama Retinalize, es un sistema danés, aunque uno de los médicos especialistas, un español tipo brillante, se llama Manuel González La Rosa, que con una foto de la retina, nosotros podemos saber si la persona va a tener retinopatía diabética. ¿En serio? Si la tiene, qué grado tiene, ya lo hacemos hoy. Ellos han usado Machine Learning, han enseñado a las computadoras a leer miles y miles de imágenes, y entonces pueden medir el nivel de hemoglobina que hay en la cabeza del nervio óptico para predecir la retinopatía diabética. Es increíble. Y también lo hace para glaucoma. Bueno, luego de esta pausa, yo quiero explorar toda esta nueva inteligencia artificial, es otro mundo. Esta tecnología, y sobre todo, un doctor de su trayectoria, con tantos años de ejercicio ya en la oftalmología, debe haber visto muchos cambios. Me encantaría, aparte historiador, escuchar un poquito sobre esa trayectoria en la tecnología en el área de la oftalmología. Así que quédense con nosotros para aprender sobre todo esto y más. Hacerse el examen de próstata ahora es un fly al cacho. Es necesario, es gratis y es muy rápido. Chequéate, no los dejes para después. Para mayor información sobre los hospitales disponibles, llame a asterisco 462. Servicio Nacional de Salud, Seguro Nacional de Salud y la primera dama Raquel Arbaje, uniendo voluntades. Bienvenidos y gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de salud con el doctor Herbert Stern. Doctor, hablábamos antes de la pausa sobre su gran trayectoria, ¿no?, que le precede aquí en la oftalmología, y además su vasto conocimiento de historia de la medicina. Y yo me pregunto, toda esta inteligencia artificial que me estaba comentando incluso ahora sobre un caso en específico, ¿cómo ha variado eso de el día que usted inició a ejercer su especialidad hasta el día de hoy? Mira, la oftalmología es una de las especialidades que más se ha beneficiado de los cambios tecnológicos. La cirugía de catarata de hace 30 años a la de ahora no tiene absolutamente nada que ver. Es una cirugía mucho menos agresiva con el paciente, y la tecnología nos ha impactado de una manera extraordinaria. O sea, la cirugía de hoy en día es una cirugía sin punto de sutura, se hace por una incisión de 1.4, 1.2 milímetros.
la recuperación es muy rápida, o sea que ha cambiado mucho. La cirugía de hoy es una cirugía facorrefractiva, nosotros queremos que el paciente salga del quirófano viendo bien, o sea que ha cambiado mucho. En otras áreas de la oftalmología, como el diagnóstico, pues tenemos equipos extraordinarios. Nosotros tenemos la tomografía de coherencia óptica, que está usada también en odontología, que es un sistema de interferometría que permite medir distancias. Ahora tenemos ya la tomografía de coherencia óptica funcional. Nosotros hacemos, por ejemplo, angiografía sin colorante. Nosotros podemos reconstruir en la retina la estructura vascular y ver cómo funciona haciendo una tomografía de coherencia óptica. Nosotros trajimos en la clínica en el 2013 el primer tomógrafo al país. Wow. Y fue un aparato extraordinario para lo que representa en la especialidad. En cirugía de trasplante de córnea, esa fue una cirugía que tardó mucho tiempo en cambiar, pero el paciente que se trasplantaba la córnea había que darle muchos puntos, era muy incómodo. Hoy en día se hace una cirugía de trasplante de córnea en que solamente se cambia la parte más interna de la córnea, el endotelio, y es una microcirugía con una recuperación mucho más rápida para el paciente. O sea que la tecnología a nosotros realmente nos ha sido de una ayuda extraordinaria. En inteligencia artificial, que es un tema que a mí me interesa mucho, ya en la clínica tenemos, aparte de Retinal Eyes, un sistema que se llama Revital, que es un sistema israelí para ayudar a las personas que tienen baja visión por ojo vago. Y pacientes operados de catarata que quieren tener una mejor discriminación, ayuda a mejorar la calidad y tu impacto en la visión. Okay. Y tenemos el sistema OrCam, que es un dispositivo para personas no videntes. El OrCam se pone aquí, un aparatito que pesa 20 gramos y le lee a la persona no vidente lo que tiene delante. O sea, enfoca un texto, el aparato se lo lee, tiene reconocimiento facial, distingue los colores, distingue las medicinas, distingue productos en el supermercado, tiene 2 millones de códigos de barra grabados. O sea, le cambia la vida totalmente. Nosotros ya hemos colocado en algunos pacientes y hemos donado junto a la Embajada de Israel. Pero funciona, se coloca, el aparato lo lee sí. y pronuncia lo que está leyendo. Claro, te lo lee al oído. Y tú lo escuchas. Tú lo escuchas. Wow. Se puede poner tan bajito que solamente tú lo escuchas y el que está al lado tuyo no sabe que tú no puedes ver. Increíble, no sabía que esto existía. Por eso le cambia la vida, tú no te imaginas el cambio que representa eso. Y es algo que ya cualquier persona tiene acceso a ella. Sí, claro, es un equipo costoso, pero ya te digo, junto con la Embajada de Israel hemos donado algunos. Hay un joven que fue el que primero donamos uno, que es un empleado del hospital Ney Arias, que trabajaba en la recepción. El pobre, ahora con ese aparato, la gente le entrega el papelito, él sabe lo que dice y lo ayuda. Y además, él me contaba el otro día que ya puede hacer la tarea con su hijo. Ah, qué hermoso. O sea, ese tipo de cosas, solamente el que conoce lo que es una discapacidad lo valora. Claro. Y yo pienso que eso es parte de educar a la gente en lo que es la inclusión. O sea, por ejemplo, en Israel, todo el mundo tiene que hacer servicio militar, sea discapacitado o no. Okay. Si tú no puedes dar una silla de ruedas, tú tienes que contestar un teléfono, entonces tu servicio militar. O sea, claro. todo el mundo participa. En su capacidad. Ese es el concepto real de la inclusión. No. Y te digo, este aparato para mí ha sido una cosa extraordinaria. Sí, pero yo me estoy enterando de esto de verdad por primera vez el día de hoy y estoy alucinando. No, y el nuevo modelo que viene ahora tiene incluso comando de voz. Hasta me pregunto por qué no existía desde antes. Me parece una grandiosa idea, como que debió haber sido desarrollada. Hasta que no existió la inteligencia artificial y el procesamiento de imágenes, porque este aparato lo que hace es que toma una imagen, la procesa y te la lee, la convierte de escrito a vocal en 20 segundos. Es increíble. Y también él va aprendiendo como tú vas evolucionando. Cada usuario va creando la necesidad y el aparato va entendiendo lo que tú necesitas, que es el concepto del machine learning. El aparato va aprendiendo lo que tú necesitas. ¿Y esto funciona con cosas que están escritas a computadora o también a mano? Básicamente escrita a computadora. Me imagino. A mano se hace más difícil. Se puede, pero no es sencillo. No. O sea, tiene sus limitaciones porque, claro, no es para todo el mundo, pero es un aparato extraordinario. Aunque hoy día ya casi todo está escrito en computadora también. Todo es lo que te digo. Y la inteligencia artificial es un tema que es apasionante. En oftalmología ya lo estamos usando, como te digo, en esos 3 casos que ya los tenemos en mi clínica, Santo Domingo está. Pero hay muchas más cosas. Y en todas las áreas de la salud está impactando de una manera tremenda. Es más, yo hice un curso ahora con la Universidad de Harvard
sobre inteligencia artificial en salud. Y hubo un exponente, un inglés brillante, que decía que el 30% de los recursos en salud en el mundo se desperdician. ¿En serio? Y eso lo han ido identificando con los análisis de inteligencia artificial. Y yo mantengo que países como el nuestro, que son países que no tenemos recursos ilimitados, es el sitio ideal para tú aprovechar la tecnología, porque aquí todo el mundo tiene un celular. Eso es verdad. La telemedicina aquí debería ser una norma. Hay esfuerzos que están haciendo y sobre todo desarrollados a partir de la pandemia. Eso nos ha ayudado mucho. Sí, dicen que cada adversidad trae su lado positivo, Claro. ¿verdad? De desarrollo siempre. Y yo creo que en el área de la salud he evidenciado muchas startups, muchos emprendimientos de telemedicina. En el campo de la inteligencia artificial, el campo en que más se ha invertido en estos 2 últimos años es en salud. Porque eso te permite economizar sabiendo lo que vas a comprar, teniendo una idea de los diagnósticos que vas a tener, los procedimientos que vas a hacer, y puedes ahorrar mucho dinero y dar un servicio mucho mejor. Me parece alucinante Sí, todo sí. esto. Y ya lo tenemos, ya eso no es Ya ciencia existe, ficción. no es el futuro, es el No presente. está, o sea, cualquier persona puede trabajar y crear su base de inteligencia artificial. Te digo, yo manejo temas como Python, todo eso, los entiendo, para tú poder crear tu propia estadística y saber, por ejemplo, de dónde son mis pacientes, cuál es lo que más diagnóstico que yo tengo, todo ese tipo de cosas me permite analizar mi trabajo, mi clínica y organizarla en base a lo que soy y lo que tengo. Eso está ahí, ya eso existe. Sí, no, y es diferente cuando lo hace algún programa de esos que uno le pone la información, programas de gestión de clínicas que a veces nos dan ciertas estadísticas, pero lo que conlleva la inteligencia artificial es que no solamente tiene esas estadísticas, sino que además hace como un cross-matching, ¿verdad? Con todo lo que hay. Con todo lo que hay, hace sugerencias incluso. Y además tiene un punto que para mí es muy importante. Para tú conseguir buena data, tienes que tener buena data. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que tener todo parametrizado y todo bien estructurado. Claro, es una tecnología que hay que alimentar para que y eso te ayuda a hacer una mejor práctica. Claro. Cuando tú quieres registrar, por ejemplo, tú eres odontólogo y tú quieres saber cómo son las caries. Si tú pones una carie grado 2, en otra dice, me parece, no, tú tienes que hacerlo todo igual para que el sistema sea útil. Claro. Pero eso te ayuda a mejorar. Estandarización, ¿no? Eso te ayuda a mejorar tu práctica. O sea que todo eso son beneficios que están ahí. Doctor, muchas gracias de verdad por ponerme al tanto de todo esto. Y ahora también me gustaría conocer un poquito al doctor en específico. Ya sé que su trayectoria, como dijimos anteriormente, le precede y tiene muchos años, pero además me ha interesado mucho un proyecto reciente suyo en el área de Punta Cana. Con un grupo de oftalmólogos. Pues mira, yo llegué al país en el año 88 de hacer la especialidad en Madrid. Y cuando vine aquí me di cuenta que todos los cursos de esa época eran con médicos en inglés. Todo había que traducirlo. Yo dije, ven acá, pero en España hay buenísimos oftalmólogos, vamos a traerlos. Entonces invité al que era el jefe del servicio donde yo estudié. Mi profesor se había jubilado y el nuevo, se llama Miguel Zato, este nuevo, lo invité en el 90. Miguel vino al país y se enamoró de la República Dominicana. Para hacerte corto el cuento, hemos estado haciendo cursos durante los últimos 30 años. Él ha traído lo mejor de la oftalmología española a nuestro país. Ha hecho jornadas quirúrgicas, operativos en todas partes del país. Y hace unos años se hizo dominicano. Sacó su residencia y ahora se hizo dominicano. Él vive aquí en Punta Cana. Increíble. Es un enamorado del país. Digo, lo entiendo perfectamente, no me sorprende. Eso le va a gustar a Miguel. Cuando aquí nadie hablaba de los productos dominicanos, él se paraba en cualquier parte del mundo y decía, ¿usted no tiene ron dominicano? O sea, porque él decía, pero ¿cómo hace que ustedes no pidan? ¿Cómo hace que aquí tomen? O sea, ese es Miguel, lo entiendo. Un enamorado del país, y con él pues se han hecho muchas jornadas. Y hace unos años comenzó a hacerlo en la zona del este, junto con el doctor Virgilio Sedano, de la clínica Sedano en Higüey, que de hecho la hija del doctor Sedano, Priscila, ya es oftalmóloga, que está trabajando en este centro, y Fran Rainieri apoyó esta idea y donó un terreno al lado del hospital pediátrico. Entonces la Fundación INCIBI, la Fundación de Miguel, ha edificado el hospital que se inauguró hace ya un par de semanas y que va a comenzar a operar la semana que viene, con el propósito primero de erradicar la ceguera por catarata en la zona este del país. Luego por diabetes y eventualmente pues contribuir a la salud visual de la población del este. Nosotros hicimos un acuerdo con el Servicio Nacional de Salud
Mario Lama se ha portado muy bien y él entendió que esto es un perfecto ejemplo de una unión público-privada. Claro. El Estado nos ayuda, nos va a nombrar personal y nosotros como centro le damos servicio de oftalmología a toda la zona sin tener el Estado que invertir en eso. Y lo de la ceguera es muy importante que se trabaje de esta forma. Yo una vez fui a un seminario de 2 días en un hotel, estrategias para erradicar la ceguera. Y yo me quedaba así, pero lo que hace es operar a los pacientes. Son pacientes ciegos por catarata, es una ceguera curable. Tú lo operas y se recuperó. Claro, entonces, ¿qué es lo que tenemos que investigar? Vamos a operarlo. Claro. Entonces, nosotros aquí tenemos esa intención. ¿Y este instituto va a estar preparado para realizarse la cirugía dentro? Todo. O sea, ¿tiene quirófano y todo Tenemos eso? 4 unidades de oftalmología, un área de diagnóstico y un quirófano totalmente equipado con microscopio de primera, facoemulsificador, todo. Tenemos láser, ahí se puede hacer la oftalmología que se hace en el primer mundo. ¿Y cómo va a funcionar este instituto a nivel vamos a decir, de proyecto? ¿Va a empezar? Me habló de varias fases. Sí. ¿Empiezan todas a la vez o No, primero la consulta. Estamos en acuerdo con las ARS para que los pacientes asegurados puedan asistir ahí. Y el esquema es el esquema que se hace en todos los hospitales de fundación en toda parte del mundo. El que puede pagar, paga. El que no puede pagar, no paga. La diferencia está en que aquí no hay un dueño que se beneficia de una ganancia posible. Si hay un beneficio, es para más pacientes. Así se maneja. Entonces queremos comenzar con los pacientes primero, con la consulta, luego pasar a estudio diagnóstico y finalmente en un plazo no más de un mes ya estar operando a plena capacidad. Tener un microscopio estupendo y todo va a funcionar muy bien. ¿Está equipado igual que un instituto privado? Pues claro que sí, todo. Mi pregunta, ubicarlo en el sector ¿fue algo hecho en base a estadística o simplemente por la conveniencia de que el doctor, uno de los principales del proyecto, vive en la zona? Sí, fue yo diría que la oportunidad y se vio que no había un servicio de salud, o sea, no hay un servicio de oftalmología en ningún hospital público desde San Pedro o La Romana para allá no hay un servicio de oftalmología del Estado. O sea, que suple una necesidad que era carente. Ok, entiendo. Y entonces la idea es comenzar a operar pacientes de catarata para resolver el problema de la ceguera. En el país hay 35.000 ciegos más o menos, de los cuales la mayoría son por catarata. Me imagino que no está limitado a las personas que viven en esta zona, sino que se pueden trasladar de otras zonas del país al Claro que instituto. sí, estamos abiertos a todo y también hemos hecho, mira, nosotros hicimos ahí el primer curso de inducción a la oftalmología para formar jóvenes que querían entrar a residencia de oftalmología para que entraran ya con una idea. Y vinieron gente de todas las residencias, de toda parte del país. Este es un sitio diseñado para servicio y para enseñanza. Tenemos incluso, hay un área para un quirófano de simulación, que es lo que está ahora de moda, y creo que lo podemos hacer para dar servicio a todo el que le interese. Todo el que quiera aprender es bienvenido. No vamos a tener residencia, porque ya nosotros tenemos 84 residentes de oftalmología, demasiado. Sí, ya veníamos comentando sobre tendremos subespecialidades, yo creo mucho en la formación técnica, aquí hay que formar asistentes oftálmicos, hay que técnicos, hay que formar a la persona que trabaja en una óptica. Nosotros tenemos cerca de 5.000 ópticas en el país y la gente que trabaja ahí no tiene la menor idea. Eso es verdad. Eso es una labor que queremos hacer, porque solamente la educación puede impactar en la vida de la gente. Lo otro se ve bonito, pero es la educación. Estoy de acuerdo con eso, y sobre todo cuando uno lo canaliza en un área específica, que es la que tenemos a nuestro alcance de ayudar, pues se evidencia mejor. Y en la zona este hemos encontrado una gran receptividad, no solo a nivel del grupo Punta Cana, sino de otros grupos del área, de la gente de la zona que le interesa y que están pues preocupados porque quieren conseguir una mejor salud visual y nosotros podemos ayudar. ¿Usted piensa que este instituto también pueda ser un centro que atraiga esfuerzos voluntarios de doctores de otros países? Sí, claro que sí. Nosotros tenemos la participación, por ejemplo, uno de los patronos de la fundación, el doctor Brian Berger, que es un retinólogo de Austin, Texas. Un muy buen retinólogo que él quiere venir y aportar de su experiencia. El mundo está lleno de personas que quieren ayudar. Nuestro país, lamentablemente, desperdicia muchísimas ayudas porque no tenemos el rigor científico. Por ejemplo, hay fundaciones en Israel, en Alemania, en Inglaterra,
que les interesa que tú le des una estadística y que te dicen, ok, yo te voy a enviar 10 kits para operar, dime cómo lo usaste, en qué lo usaste, dame tu estadística. Que a veces quieren saber cómo se comporta, incluso Claro. con un clima diferente o Todo con una eso población diferente. es lo que te digo. Entonces nosotros no tenemos ese rigor, que es parte de lo que tenemos que educar al médico en la investigación. El médico dominicano no escribe. Eso se quejaba Luis Eduardo Ibar hace casi 100 años. Y sigue siendo una triste realidad. Sí, a veces también es difícil cuando uno tiene la vocación de ayudar a encontrar también un instituto también organizado, con los canales abiertos a la comunicación. Pues esa es la idea, que esté abierto para todo el mundo, porque cuando tú educas a un profesional, le dotas de las herramientas para hacer un mejor servicio, eso impacta en la salud de la población. Me parece que también es una oportunidad de avanzar un poquito en el tema que hablábamos al inicio del programa sobre la falta de estadística. Claro. Ya si se está haciendo desde esa zapata también organizada, con doctores extranjeros que quizá tienen otra forma de gestión. Y todo, la estadística es la base de todo. O sea, eso es lo que te permite tomar decisiones correctas en salud. Yo hago una pregunta siempre: ¿cuál es la presión arterial promedio del dominicano? Yo no conozco un trabajo, no conozco yo, que haya estudiado la presión promedio del dominicano. No, yo creo que eso se rige por los trabajos extranjeros. Usamos la estadística americana. A mí me pasó con el OCT, la tomografía de coherencia, como te digo, yo escribí un libro sobre OCT, de tanto que me gusta el tema, un manual. Cuando yo investigué la normativa que usó la casa Zeiss, alemana, para hacer ese equipo, un 12% de su población era latina. ¿En serio? Entonces no estamos extrapolando una información que no es la nuestra. No. Entonces tú tienes que saber eso para tomar las decisiones. Claro. Porque cuando un resultado te dice el aparato no tiene glaucoma, óyeme, si los valores están en tal rango, sí puede ser. Porque todos estos equipos, ojo, la tecnología es maravillosa, pero hay que saber usarla, hay que saber interpretarla. Nosotros vemos casos continuamente de pacientes que lo diagnostican de una enfermedad porque un estudio dio un resultado, y eso no debería ser. Los estudios siguen siendo, en la época más tecnológica, siguen siendo una herramienta para el médico, para que el médico tome la decisión. Y peligrosa también porque hay menos filtración o menos discriminación en los estudios. Es decir, yo puedo encontrar una cantidad de estudios que están en internet y yo tengo acceso a ellos, se publican como estudios científicos, pero no tienen a veces la estructura o la longevidad o... No sé si me te entiendo hago, perfectamente. O sea, y uno a veces basa decisiones confiando en un estudio científico que realmente no tiene el peso de ser un estudio científico. Te voy a poner un caso reciente que me hizo mucha gracia. En todos los sitios de vacunación le dicen a la gente, no puede tomar alcohol. Es verdad. ¿Verdad? ¿Tú sabes dónde vino eso? En Inglaterra hicieron un estudio, creo que con 18 personas, que habían estado intoxicadas de alcohol y tuvieron problemas con la vacuna. Okay. Pero eran intoxicados, la gente que se daban, alcohólicos tremendos. Entonces, eso circuló por el mundo entero. O sea, que para aclarar, no importa si se toma alcohol después de la vacuna. Solamente hay ese estudio, o sea, yo no conozco otro. Entiendo. Digo, puede haber, pero en mi conocimiento. Un poco cómico porque la verdad pero, sí. Y eso esto pasa lo mismo. Tú no puedes ver un trabajo científico sin tú ver la cantidad de pacientes que se han hecho y qué rigor se ha hecho. ¿Cómo se llama el instituto, doctor? Va a ser Centro contra la Ceguera, Punta Cana, Verón, Doctor Stato. Qué bien. Y, doctor, ¿para cuándo va a estar listo? ¿Ya está abierto? Ya estamos, el martes comenzamos ya a operar formalmente. ¿En serio? Sí, ¿Su primera cirugía ya está en martes? No, la cirugía pienso que para septiembre. Ah, ok. Porque todos los centros hay que primero una preparación. Correrlos, como se llama, que comience a ver cómo funciona todo. Levantamiento de pacientes. Los pacientes yo pienso que van a llegar porque la zona tiene mucha necesidad. ¿Hay un rango de edad o de sexo? No, todo el mundo. De cualquier recibido, edad, claro desde sí. niños hasta adultos. Volvemos a lo mismo. Hoy en día cada vez más gente necesita un examen visual. Normalmente nosotros decimos que el 80% de lo que tú recibes del exterior viene por la vista. Ahora yo creo que eso ha aumentado porque tú dependes de un niño hoy en día, asusta, él estudia, se relaciona y vive con un teléfono, una tableta. Eso es verdad. No hace otra cosa. Entonces, ¿qué porcentaje de lo que él recibe es visual? Altísimo. Entonces, pequeños defectos lo va a manifestar y hay que graduarle su vista.
O sea, que estas enfermedades quizás o condiciones que evidenciamos a partir de son los alteraciones 40 de la o 30, refracción, puede ser, no enfermedades. Exacto, sí. exacto. Alteraciones de la refracción pueden aparecer a una edad más cada temprana. vez más temprano. Antes la presbicia, la vista cansada, que ocurre antes, después de los 40 años, cuando ya el cristalino, que es un lente que hay dentro del ojo que enfoca, pierde su capacidad de moverse, de cambiar de forma. Antes era a los 40, 42 años. Hoy en día tú ves jóvenes de 35, 36 años que ya hay que ponerle un lente de presbicia porque su trabajo lo necesita. ¿El instituto va a tener un área para prevención también o solamente la para atención, tratamiento? No, porque la atención, se darán charlas y todo eso es parte de la proyección a la comunidad. Okay. A medida que el centro vaya evolucionando, seguramente entraremos en contacto con los líderes comunitarios, iremos a decirles, mire, si usted tiene un paciente diabético, mándelo, si una persona es hipertensa o no ve o lo que sea, ir haciendo esa labor de que la gente se convierta en promotores de la salud. Yo creo que la salud es responsabilidad de todo el mundo. O sea, la gente tiene que ser responsable de su salud. Eso es decir, no, a mí no me han dicho nada, yo no, eso... usted tiene que cuidarse y tiene que participar en su salud. Y eso tú lo ves, cuando tú involucras a la comunidad, la gente lo va entendiendo y eso es el efecto que queremos, que la gente hable y esté consciente de la salud. ¿Y qué tan a menudo lo podremos ver a usted por allá, por el instituto? Bueno, yo tengo mi clínica aquí en Santo Domingo, pero tendré que ir por lo menos una vez a la semana a trabajar allá. Ya tenemos un grupo de oftalmólogos que se quieren integrar, o sea que va a ser un proyecto que va a funcionar. Además vamos a tener, te digo, ese apoyo de la Fundación INCIBI de España. Va a venir gente muy buena a trabajar, a formar, o sea que... Conociendo un poquito de las personas que forman parte del proyecto que usted ha mencionado y a usted, le auguro éxito. Se van a hacer las cosas bien hechas, eso sí. O sea, se ve que las ganas están. Sí. Gracias a las personas que han aportado la parte financiera y que han apoyado el Grupo Punta Cana y demás, pues creo que cuentan también con el fundamento necesario. Para avanzar y que, te digo, la gente asista y es un efecto multiplicador. Cuando después que vayan los 10 primeros, eso van a traer más gente. Sí, es así. O sea que así boca funciona. A boca. Sí. Y más si la necesidad pues ya se había Para mí es grande en la zona. Pues yo le quiero agradecer por ese esfuerzo. Yo creo que... a siempre he dicho que el médico que podría hacer gratis lo que hace todos los días por cobrar dinero es un doctor que realmente vive su vocación, tiene pasión y no lo hace solamente como un medio por el cual vivir, sino que además tiene la vocación de ayudar. Y además veo en usted una vocación un poquito más allá, que es la de ayudar a dejar algo que un día cuando usted ya no esté, pues se podrá ver hacia atrás y formará parte de esa historia de la medicina, ¿no? De haber hecho algo diferente y sentar un precedente. Así que yo le agradezco también por eso, en nombre de todo el pueblo dominicano, ¿no? Gracias. Me estoy atribuyendo ese derecho. Muy bien. Doctor, y por favor dígame cómo podemos ponernos en contacto con usted, ya sea para participar en este instituto, acudir a su clínica, a su consulta privada. Teléfono 809-532-6004 de la clínica. Desde luego, estamos en la página de internet, clínicaoftalmológicasd.com. Tenemos un número de WhatsApp, porque todo es por WhatsApp. Sí, ya. 849-279-4704. Porque también descubrimos eso. Nosotros ya, por ejemplo, hago el inciso, nosotros no entregamos ya nada impreso. El paciente va a hacer un estudio, se lo mandamos vía digital. En mi consulta tampoco lo hago ya. ¿No? Ya todo digital. Eso es una excepción que lo quiera. Y el paciente lo recibe de una vez, le mandamos el reporte por ahí. Si hay que conversar con él, hacemos una videoconsulta y es otro mundo. Y se pierden menos las cosas también. Se pierden menos las cosas y el pobre paciente. A veces llegan esos pacientes que vienen de otro sitio con 40 estudios bajo el brazo, todo doblado. No, ya. Eso es verdad. El mundo es digital. Es usted un doctor con una visión futurista, realmente, así que ha sido muy grato para mí. La historia te enseña eso. Eso estaba pensando, que es que su antecedente, todo lo que ha estudiado, le hace preguntarse, ¿no? Y ahora, ¿qué va a pasar ahora? Es así. Y ha sido muy grato conversar con usted. Muchas He gracias. aprendido muchísimo en esta hora y quería saber si usted quiere dejar un último mensaje. ¿Hay algo que quiera dejarle dicho? Que acudan a examinarse sus ojos cada año. Los ojos son un tesoro precioso y debemos cuidarlo. Y a tiempo nosotros podemos resolver una enorme cantidad de problemas. Y con un examen visual que no duele, cada año chequense.
Eso es lo más importante. Muchas gracias, doctor, nuevamente por haber venido el día de hoy. Quedamos pendientes con ese próximo programa para hablar de la historia dominicana de la medicina. Y bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene. Estábamos hablando de salud con el doctor Herbert Stern. Nos vemos pronto. Thank you.